Muy buenos días, mis hermanos, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema para hoy es la obediencia. Es difícil para algunos de nosotros ser obedientes a lo que nuestras autoridades, nuestros padres a veces nos ordenan. Es muy difícil, pero tenemos nosotros que hacer todo lo posible para poder ser obedientes. Para ello los invito, hermanos, a que meditemos un poquito en lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él fue obediente a sus padres. Él fue obediente a su Padre Celestial, a su Padre terrenal, y fue obediente a las autoridades. A su Padre terrenal, por ejemplo, fue obediente. En Lucas 2:51 nos dice que Él se sometió a sus padres terrenales. En el libro de Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como ustedes pueden recordar, fue obediente a las autoridades cuando le tocó pagar los tributos al César. Entonces, Él fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Por eso es que hoy en esta mañana vamos a ver 3 puntos principales. El primer punto es obedecer la palabra de Dios. El segundo punto es obedecer a nuestros padres. Y el tercero es obedecer a nuestras autoridades. Vamos a iniciar con el primer punto, que es obedecer la palabra. En Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice que el que ama mi palabra la guardará. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Es hacer 2 cosas. Primero, conocer, porque para guardarla tenemos que conocer qué es lo que vamos a guardar. Entonces quiere decir que tenemos que escudriñar, que leer, que aprender, si es posible, aprendernos de memoria lo que quiere el Señor de nosotros. Y luego ponerla en práctica, así como el Señor puso en práctica. Él, donde quiera que iba nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hacían era predicar la palabra de Dios. Iban sanando a los enfermos, sanando a los endemoniados. Él dio alimento a una multitud de personas. Él también no juzgaba. Él ponía en manos de su Padre para que sea Él quien juzgue. Entonces, así nosotros tenemos que ser en la tierra, no obedecer al hombre. Tenemos que obedecer a Dios. Y las enseñanzas que Dios nos dice, como nuestro Señor Jesucristo, es poner en manos, todo en manos de nuestro Dios, para que Él sea quien se encargue de juzgar. Luego tenemos el segundo punto, obedecer a los padres. El obedecer a los padres en Efesios 6:2-3 nos dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos manda que honremos a nuestros padres, pero el honrar no es solo obedecerlos. El honrar lleva algo más amplio, algo más grande, que es, yo le he puesto aquí 4 puntos. Tenemos que valorarlos, tenemos que aceptar su autoridad, tenemos que tratarlos con respeto y tenemos que cuidar de ellos en toda su plenitud. El tercer punto, obedecer a las autoridades. También nos dice en Romanos 13:1-2, nos está hablando el Señor y nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en este momento actuando con las autoridades? Ahora que estamos en estos tiempos tan tremendos,
ya han mandado a muchas personas a su casa, les han quitado su trabajo, a otros, a los que han quedado, les han mermado el sueldo. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo nosotros ante eso? ¿Sí? Porque si hablamos del mundo, el mundo responde en una forma tosca, grosera, con palabras oeces. Eso no debe ser de nosotros. El Señor nos enseña a nosotros como hijos de Dios que somos, a que debemos orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría, les dé inteligencia y puedan hacer las cosas bien. No hagamos lo que el mundo está haciendo. Cuidado, hermanos. Recuerden lo que dice en el versículo 2 de Romanos 13. Dice que los que resistimos a estas autoridades vamos a acarrear condenación. Estos son los 3 puntos que hemos podido estudiar en esta mañana. Obedecer la palabra, obedecer a nuestros padres y obedecer a las autoridades. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros para poder agradarle a Dios? Tenemos que seguir confiando en Él. Tenemos que seguir poniendo toda nuestra fe en Él, hermanos, agarrándonos de Él. Ya sabemos que la obediencia no es fácil, nos cuesta, pero tenemos que entender que vamos a hacer con todas nuestras fuerzas poder obedecerle a nuestro Señor, pero siempre con la ayuda de Él, no con la ayuda del hombre. Que Dios me los bendiga grandemente y que el Señor nos dé la oportunidad de podernos ver en algún momento. Que Dios me los bendiga hoy y siempre.